Vamos a buscar todo junto. La Biblia es en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Vamos a leer todo juntos. Va a salir en la pantalla. Podemos mirar junto en la pantalla. Empezamos, lo leemos lentamente, que no podemos estar mirando. Vamos a leer todo juntos igual, ¿sí? Empezamos. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús, le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, manto será salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándolas, dijo: ten ánimos, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Vamos a confesar nuestra confesión de fe a través de Mateo 16:16. Declaramos todos juntos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos por internet, con los hermanos que están entregando junto en este momento, o algunos amigos. Saludemos todos juntos. Miren los ojos y digan conmigo: tengamos una fe inquebrantable. Tengamos una fe inquebrantable. Amén. Digan aquí también, por favor. Tengamos una fe inquebrantable. Amén. Bueno, ahora ustedes van a saber por qué inquebrantable. Con ese título voy a dar el título Absoluta Fe, que acabamos de leer, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. En este momento, a través de Corona 1.9, estamos teniendo dificultades del ambiente, de la familia. Como le dije semana pasada, hay muchas peleas entre matrimonios, y hay pensamientos negativos, y hay muchos lados y pensamientos negativos que están teniendo la gente en este momento. Pero a través de Corona 1.9 no es solamente hay cosas malas, sino hay cosas que se han mejorado a través de este Corona 1.9. ¿Qué es? Ejemplo, ustedes, no sé si se dieron cuenta, yo otro día estaba pensando eso. Cuando estaba manejando estos días, el cielo, cuando está despejado el cielo, cuando vemos al cielo, está muy claro el cielo, que muy poca vez en Corea tiene un cielo así. Siempre está nublado o por los polvos que vienen de China, pero por este Corona 1.9 nosotros podemos ver que el cielo está bien claro y está regresando el color del cielo normalmente. ¿Pero por qué sucede esto? Porque en una revista internacional habló así: en caso de China, a través de Corona 1.9, frenaron muchas fábricas las operaciones, y entonces en China también está mejorando calidad del aire. O sea, China, la calidad del aire era muy malo, y eso
afectaba a Corea a través de micropolvo que les llegaba hasta Corea. Pero al frenar las fábricas, empezaron a dejar de funcionar las máquinas y entonces el cielo está despejando y está mejorando cada vez más. En Corea también pasa lo mismo. Depende de la influencia del ambiente del aire de China, nosotros tenemos buen clima o mal clima. O sea, depende de que tengamos micropolvo o no, el cielo está claro o está nublado. Por eso, vean como ustedes, hay cosas que están mejorando por este Corona 9. Por eso, al tener este mejoramiento del aire, en China, en Corea también estamos mejorando cada vez la calidad del aire. No solo redujo la calidad del aire, no solo mejoró la calidad del aire, sino también los ruidos. Se frenaron muchas máquinas de las fábricas y también están frenando muchas cosas, máquinas, porque al no haber gente, están frenando máquinas y empieza a reducir todos los productos que estaban produciendo. Internacionalmente hay una cosa que también está muy frenado, es el movimiento de aviones que redujeron sus viajes. O sea, no hay muchos movimientos de aviones, no solo en Corea, sino a través de todo exteriores, todo el mundo están reduciendo la función del viaje de avión. Por eso hay una palabra así, hay una palabra que dicen que es paradoja de Corona. ¿Qué quiere decir la paradoja de Corona? Quiere decir que al final, a frenar los humanos, o sea, todas las máquinas, todas las cosas que lo utiliza el hombre, al frenar todas las cosas del hombre, de hacer las cosas del hombre, la tierra está poniendo saludable. Eso se refiere a la palabra paradoja de Corona. O sea, al frenar los trabajos de los humanos, en la naturaleza está poniéndose más saludable. Eso es lo que quiere decir. Muchos, porque había muchas contaminaciones, problemas por climas y también había destrucción de ecosistemas y también había sucedido muchos problemas a través de muchas cosas. Pero a través de Corona 1.9 están teniendo un efecto de cuidar la tierra. O sea, a través de este Corona 1.9 están cuidando a la tierra. Muchas veces hay muchas organizaciones que quieren cuidar la naturaleza, todo, pero este Corona 1.9 trajo el cuidado de la tierra. Y también pronto ustedes, como habrán escuchado, pronto va a salir la vacuna para Corona y se terminará esta vida y vamos a dejar de vivir esta vida con la mascarilla. Algún momento seguro va a llegar, pero viviendo una vida así, estando una vida y un ambiente así, lo más importante es tener tiempo de frenar. No porque se haya venido el Corona 1.9, sino es muy importante en nuestra vida cotidiana tener un tiempo de freno. ¿Qué quiere decir? Ustedes, como ya saben, muchas personas están viviendo una vida repetitiva como la rueda de ardilla que está girando. ¿Cómo hace una rueda de ardilla? Está girando siempre en el mismo lugar, viven siempre con las mismas cosas, con mismos pensamientos. Por eso necesitamos un tiempo para actualizarnos. Necesitamos un tiempo para actualizar esta vida formal y de esta vida insensible que estamos teniendo. Ustedes, como ya sabrán, mucha gente no tiene sentimiento. Mucha gente trabajan, estudian o van a sus casas como se mueven como formal, es como un sistema que estamos dando vuelta a vuelta, trabajamos, entramos a casa, no hay otras cosas
nuevas. Por eso, a través de este tiempo, quiero que ustedes actualicen la vida de ustedes, pero no solamente la vida de este mundo, sino lo importante es lo espiritual. Lo espiritual también necesitamos actualizarnos. Amén. Amén. Es muy importante la actualización de nuestra vida y espiritualmente. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para actualizar espiritualmente? ¿Cuándo es el tiempo para actualizar espiritualmente? Ustedes, si me preguntan, está la respuesta. Es este momento. Ustedes están entregando el culto a Dios, culto a Jesucristo. Esto es el momento que nosotros tenemos una vida para actualizarnos. Amén. Amén. Por eso el culto es muy importante. Nosotros, aunque estemos entregando el culto a través por internet, pero este horario del culto es el horario muy importante para obtener nueva fuerza que Dios nos da a través del mensaje de hoy. Amén. Amén. Este es el culto, este es el horario de tener la actualización espiritualmente y físicamente. Amén. No solo lo espiritual, sino obtenemos físicamente la fuerza a través de la palabra. Amén. Amén. Por eso, el horario del culto tenemos que obtener nueva fuerza, ¿sí? No hay que venir como vida de religiosos. Venir, sentar y cuando terminan regresan a casa. El otro domingo viene otra vez, escucha la palabra, se va. No tiene sentimiento, digamos, no rescató ni una palabra, no pudo escuchar, no tuvo entendimiento de ninguna palabra. Vivir así, venir a un culto así, eso es una vida religiosa, ¿sí? Así que lo más importante es concentrar en el culto y tomar la palabra del Señor para obtener nueva fuerza. Amén. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español que no sean engañados por Satanás en ningún momento, sino no sean engañados en cualquier situación, sino que puedan vivir una vida llena de vitalidad espiritual dentro de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es el punto 1, es fe de confiar plenamente. El punto 1, fe de confiar plenamente. Vamos a leer Mateo capítulo 9, 18 al 19. Vamos a leer todo junto. 9, 18, 19. Vamos a leer todos juntos. Empezamos. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Amén. Amén. Jesús está dando, como habíamos escuchado la semana pasada, Jesús le estaba dando una enseñanza a los discípulos de Juan el Bautista, que ellos todavía estaban viviendo una vida atado de la ley y de una vida religiosa. Pero ya Jesús había llegado y se abrió una nueva vida, se abrió una nueva época del Evangelio. Pero los discípulos de Juan el Bautista seguían todavía atados de la ley y de una vida religiosa. Pero justamente en ese momento viene un hombre principal, acaban de leer ustedes, y ¿qué hace? Viene el hombre principal y de la sinagoga y le ruega a Jesús diciendo: mi hija acaba de morir, más bien y pon tus manos sobre ella y vivirá. ¿Usted qué piensa? Ya su hija está muerta, pero este principal de sinagoga está rogando, está pidiendo ayuda a Jesucristo para que le salve a su hija. En esa época, ¿qué cargo tenía este principal de la sinagoga? Su posición daba una absoluta influencia a los judíos, porque sinagoga es un lugar donde se reunían para hacer el culto y de recibir entrenamiento
de la enseñanza de fe. Y también más era el lugar donde como lo usaban como escuela y como tribunal. A los lugares era un lugar donde juzgaba también. Por eso los judíos en ese momento, los pueblos de Israel, siempre vivían centro de la sinagoga. Siempre ellos tenían la sinagoga y ellos vivían alrededor en el centro de sinagoga. Por eso, especialmente este principal de sinagoga también no podía ser cualquier persona. Era un cargo muy importante. Por eso siempre lo elegía este principal de sinagoga. Tenía que ser una persona muy devocionante y muy devocionante en el judaísmo. Por eso este hombre principal de la sinagoga, vino a Jesús y está rogando a Jesús. ¿Ustedes qué piensan? Él tenía toda la fama, él tenía todo el poder, pero Jesús encima no era conocido. En ese momento Jesús recién había empezado su ministerio y entonces no conocía bien quién era Jesús, pero este principal de sinagoga va y le ruega que le salvara a su hija. Es algo imposible que suceda en ese momento y en esa época. Este principal de la sinagoga, ¿por qué fue hacia Jesús? Porque sabía que Jesús tenía la autoridad de Dios. Él sabía que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Por eso vino hacia Jesús para encargar íntegramente sus problemas. ¿Cuál era su problema? Era que su hija estaba muerta. En una palabra, sabía que Jesús le iba a solucionar el problema que tenía él. Él tenía una fe absoluta. O sea, él estaba seguro que Jesucristo le iba a sanar seguro, le iba a salvar a su hija. Este principal de la sinagoga tenía absoluta fe. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué pueden decir que este principal de sinagoga tenía fe absoluta? Porque ustedes, como ya saben, Jesús sanó a muchas personas, hizo y levantó muchos milagros a través de la sanidad de los enfermos. Pero ustedes, como ven, hasta ahora sanó a todos los que estaban con vida aún todavía. Pero este señor, este principal de sinagoga, está pidiendo que salve a una persona que ya está muerto. O sea, él, aunque estaba muerto, sabía que este principal de sinagoga, que Jesús le iba a salvar a su hija. Tenía absoluta fe. Tenía una fe que estaba seguro que iba a salvar a su hija. Amén. Por eso confiesa, por eso justamente confiesan en el versículo: mi hija acaba de morir, más bien, y pon tus manos sobre ella. Y que dice: pon tus manos sobre ella y vivirá. Está hablando así. Así que entonces vamos a leer también Mateos capítulo 9, 23 al 25. Vamos a leer todo junto. Mateo capítulo 9, 23 al 25. Leemos todo junto, capítulo 9, 23 al 25. Empezamos. Al entrar Jesús en la casa de principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó en mano a la niña y ella se levantó. ¿Qué pasó? Y entonces Jesús fue a la casa de este principal de sinagoga. Pero, ¿qué estaba sucediendo? Al entrar a la casa, estaba ya haciendo una funeral. O sea, como ustedes leyeron aquí, que dice que al entrar a la casa,
ya viendo a los que tocaban flautas y gente que hacían alboroto. O sea, ese momento, costumbre judía, aunque era humilde, aunque eran ricos, aunque sean pobres, por lo menos en un funeral tenía que traer a 2 personas que tocaban flauta y tenía que traer una persona que haga al alboroto. Pero al ver Jesús a estas personas, le ordena que salga de la casa. O sea, lo está echando que salga de la casa. ¿Y qué dice? Que la niña no está muerta, sino la niña está durmiendo. O sea, dijo que salgan porque no está muerta, sino está durmiendo. Y entonces toda la gente que estaban, la multitud que estaban en ese lugar, se estaba burlando de Jesús. Pero Jesús, no importa, echaron a toda la gente afuera y, ¿qué dice? Entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Era verdad, estaba muerta, pero apenas tocó la mano Jesús, ella se levantó del lugar. Entonces todas las personas que burlaban a Jesús se callaron y la fama empezó a expandirse a toda la tierra. Ustedes pueden ver que a través de esto fue el comienzo que el principal Jairo, o sea, principales sinagoga, se llamaba el nombre Jairo. Jairo empezó a declarar que va a llegar Mesías para salvar a nosotros y darnos nueva vida, quien es Jesús. Amén. Amén. O sea, él vio la evidencia y él sabía que él era Mesías. Entonces empezó a declarar, fue un comienzo a declarar a toda la persona que iba a llegar la Mesías. Como ustedes ven esto, nosotros también tenemos que tener esta fe absoluta. Amén. Amén. Tenemos que tener absoluta fe, como tuvo este principal. Tenemos que tener esta absoluta fe de dejar todo en la mano de Dios. Amén. Amén. ¿Ustedes qué están teniendo? ¿Qué es problema? ¿Qué problema tienen? ¿Qué situaciones están? No sé, problema de sus hijos, del matrimonio, del dinero, del éxito, ¿sí? Todas las cosas que sean, espero que dejen todo en la mano de Dios. Amén. Amén. Entonces Dios no resuelve todo. Como dice el pastor siempre, nosotros pensamos muchas veces, pero nuestro pensamiento no vale nada. Amén. Amén. Siempre tenemos que estar dando todas las cosas a nuestro Dios, dejar todas las cosas a nuestro Dios. No hay que pensar con nuestro pensamiento. Amén. Amén. Solamente tenemos que confiar a Dios. Amén. Amén. O sea, quiero que a través de este culto, quiero que ustedes dejen todas las preocupaciones, ansiedad, intranquilidad de esta situación. Amén. Amén. Pero hay cosa más importante, que es tener fe de encargar integradamente a todo a nuestro Dios. Amén. O sea, hay que dejar toda la cosa en la mano de Dios. Esto es lo más importante. Amén. Si vemos en 1 Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Qué dice? Echemos todas las cosas que tenemos nosotros, porque Dios nos cuida. Amén. Amén. Siempre nos está cuidando en todos los lugares. No es que dejemos por dejar. No dejen, bueno, de última voy a dejar. No hay que dejar por dejar, sino nosotros verdaderamente tenemos que dejar todas las cosas en manos de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Amén. Amén. Siendo un cristiano, siendo un hijo de Dios, si no podemos experimentar esta gracia de dejar a Dios, dejar toda la encomienda a Dios, si no tenemos esa experiencia, ustedes
¿No es una vida muy injusta? O sea, Dios está esperando que ustedes dejen toda la cosa a Dios, pero nosotros no confiamos a nuestro Dios. No pueden experimentar esa gracia y esa bendición y ese privilegio que Dios nos está dando. Quiero que ustedes dejen toda la mano de Dios y que puedan experimentar esta gracia y esta bendición de nuestro Dios. Amén. Amén. Como acabamos de leer, entonces el cuidado de Jesús va a estar con nosotros. Amén. 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 Porque Jesucristo es la solución de todos los problemas. Terminó todo en la cruz. Amén. Amén. Llevó todo nuestro pecado, llevó toda nuestra maldición. Amén. Amén. No es. Así que espero que ustedes, a través del mensaje de hoy, que puedan experimentar esta bendición de Dios. Oro para todos los creyentes del culto español. Quiero que encarguemos integradamente todas las cosas a nuestro Dios y que disfrutemos verdadera paz, verdadera alegría y verdadero agradecimiento y verdadera felicidad de disfrutar una vida de fe evangélica. Amén. Amén. Punto 2 es fe. Punto 2 es inquebrantable fe. Vamos a leer capítulo 9, versículo 20 al 21. Leemos todo junto, capítulo 9, versículo 20-21. Diga, ya está, vamos a leer todo junto. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Amén. Amén. Jesús, cuando iba a la casa del principal sinagoga, Jairo, para salvar la hija, pero acercó una mujer detrás de Jesús que tenía la enfermedad de flujo de sangre. Hacía 12 años de esa enfermedad y llega a tocar el borde de su manto, del manto de Jesús. ¿Qué es la enfermedad flujo de sangre? Es la enfermedad que le sangra todo el tiempo. O sea, en esa época, según la ley, si sangraba mucho continuamente, decían que era tratada como una mujer inmunda. O sea, esquivaba todo a esa persona que tenía esa enfermedad. Por eso, no solo en su familia, sino en su pueblo también era discriminada y era alejada de la gente. No podían estar juntos porque tenían miedo que ellos también contagiaran de esa enfermedad. Y también 12 años, ella estuvo durante 12 años enferma de esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? El número 12 en esa época, los judíos era el número completo. O sea, volviendo a hablar, quiero decir que esa mujer ya no tenía esperanza en su vida y no tenía por qué vivir esa vida. Por eso ella siempre tenía una vida de desesperación. Y en versículo 22, esta enferma estaba viviendo totalmente en desesperación. Pero, como ustedes leyeron recién, al encontrar a Jesús, se sanó completamente en el acto. Ustedes acaban de leer. Mirándole dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Amén. Por eso es muy importante tener la fe. Amén. Mateo, este libro escribió Mateo, pero Mateo no explica en este libro cómo esta mujer encontró a Jesús. Pero en el libro Marcos capítulo 5, 27 dice que ella escuchó la fama de Jesús y se metió entre multitudes y tocó una parte del manto de Jesús.
Ustedes imagínense, parece fácil, pero hay muchísimas personas, pero ella escuchó la fama de que pasaba Jesús y entonces penetró y apenas tocó el manto de Jesús. Esta mujer estuvo durante 12 años con la enfermedad, vivió con la enfermedad de flujo de sangre. Imagínense, ya estaba cansada, no la quería nadie. Y entonces al escuchar la fama de Jesús, para encontrar a Jesús, encontrar a Jesús era una verdadera esperanza, la última esperanza de ella. Por eso, como dice la palabra, la fe nace al escuchar y empieza a tener el cambio. O sea, nosotros escuchamos la palabra y esa fe escuchamos y esa fe, a través de esa fe, nosotros empezamos a cambiar, empezamos a ser nuevas criaturas. Como esto, nosotros creyentes en Culto Español, también tenemos que ser una protagonista de levantar a estas personas que necesitan escuchar la palabra, ir a transmitir nosotros, ir a ayudar nosotros espiritualmente. Amén. Amén. Por eso Jesús, hablando la fe de la mujer, ¿qué dijo? Está hablando de la fe de la mujer, que es una plataforma de sanidad. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tu fe te ha sanado? Si vemos en Lucas 8:42, dice que cuando Jesús estaba yendo a la casa de principales sinagogas Jairo, no solo estaban los discípulos, sino había una multitud. Está expresando que entró junto una multitud. No eran solo con discípulos. En el otro libro está hablando que entró una multitud. Al entrar una multitud, seguramente había muchas personas que seguramente querían tocar el manto del Señor, porque sabían la fama de Jesús. Y entonces toda esa multitud quería tocar el manto del Señor, de Jesucristo, pero de todos los toques de la mano que tuvo, Jesús sintió un toque especial de esa mujer que tenía enfermedad durante 12 años. ¿Qué quiere decir? Esta mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre, el toque de esa mujer era un toque con fe. Jesús sintió que esa mujer tenía la fe que iba a sanar Jesucristo. Y entonces mucha gente le tocaban, pero tenían sus pensamientos, sus criterios. Pero esta mujer tenía una fe absoluta que Jesús le iba a sanar. Amén. Amén. Por eso hoy sale la palabra, ella tenía la fe inquebrantable. ¿Sí? La fe inquebrantable quiere decir que nadie, esa fe que tenía ella, nadie puede quebrantarlo. Esa fe es tan firme que ella estaba seguro, quiere decir, que al tocar el mano de Jesús iba a ser sanado su enfermedad. O sea, la palabra, volviendo de hablar, la palabra inquebrantable tiene significado que la palabra y la actitud o el resultado es firme, no se conmueve por nada. Por eso, ninguna otra cosa y que ninguna otra cosa lo conmueve y nunca se cambia ese pensamiento. Por eso le decimos fe inquebrantable. Amén. Amén. Como esta mujer de la enfermedad de flujo de sangre tenía la seguridad que iba a ser sanado al encontrar a Jesús. Tenía una fe inquebrantable. Este intento de tocar para ella, ustedes dirán, seguro había una multitud y tenía fe, habrá tocado, pero ustedes no. Esta mujer, para estar en medio de multitud a tocar el manto de Jesús, tenía que arriesgar su vida, porque si llegaban a ver a ella enferma, podía haber muerta empedrada o podrían haber matado a ella, pero ella era su única esperanza, era su última esperanza. Y entonces ella, arriesgando su vida, penetró a Jesús para tocar el manto del Señor. Por eso
ustedes también tienen que tener una fe así. No tener, sí, yo creo en Dios, tengo fe. No, sino en nuestra vida de fe también es muy importante tener una fe como esta mujer. Tenemos que arriesgar nuestra vida por esta fe. Amén. Amén. Por el evangelismo tenemos que dar nuestra vida. Por la misión, por la evangelización, tenemos que dar nuestra vida, todas nuestras cosas. Amén. Amén. No solamente con la palabra, sino tenemos que actuar en el acto. Amén. Amén. Este intento, por eso, Jesús en medio de multitud, era un acto que arriesgó su vida y podía haber muerta, pero Jesús está diciendo, por esa razón, tu fe ha salvado. O sea, la fe de ella ha salvado. O sea, su fe le hizo salvar. Quiero que ustedes también experimenten este amor de Jesucristo que nos interceda, que nos está intercediendo en todo el tiempo a nosotros en todos los lugares. Amén. Ustedes acuérdense siempre de no perder esta fe absoluta, porque Señor Jesús, nuestro Dios, está todo el tiempo con nosotros. Amén. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español que tengan una fe inquebrantable como esta mujer y que puedan hacer una vida de fe, de tener plataforma. Y también quiero que aferren siempre en la unicidad y a lo absoluto y el completo y lo eterno de Jesucristo. Amén. Amén. Y quiero que sean un discípulo absoluto de Cristo que logran el crecimiento y el cambio en nuestra vida y de ser discípulo para salvar a 237 naciones. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por permitir entregar este culto para glorificar y para alabar a nuestro Señor, para adorar a nuestro Señor. Señor, en este momento, hace mucho tiempo que no podemos entregar el culto cara a cara, pero bendice a todos los creyentes que están escuchando esta palabra, que su familia, todas las cosas sean para la gloria del Señor. Señor, háganos de tener absoluta fe en estas situaciones de esta pandemia de Corona 19, que podamos entregar el culto correctamente a nuestro Señor y que dejemos todas las preocupaciones en las manos de Dios en este momento. Y danos la fe como la principal de la sinagoga Jairo, de salvar su hija de la muerte. Y también danos la fe de esta mujer que tenía enfermedad durante 12 años de flujo de sangre, que al tocar el manto esta mujer sabía que Jesús le iba a curar. Señor, danos esta fe a través de esta palabra y háganos ser discípulos absolutos con la fe inquebrantable y de salvar a 237 naciones. Le damos gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.